que hacen, sí, ONGs, no solo las grandes y las que vemos, que también funcionan un poco como multinacionales de alguna manera, en la manera de recaudar dinero, el marketing que hacen, el dinero que gastan en publicidad. Bueno, las técnicas que utilizan para las donaciones, que yo entiendo que es difícil si no informar a la gente y sacarlas, pero vamos, a veces no hay mucha diferencia entre una llamada de cierta ONG grande y una compañía telefónica. O sea, la técnica del comercial es la misma. Eso que hace tiene un efecto totalmente contraproducente. Lo que dices es, no, yo no quiero que utilices mis datos para llamarme, molestarme en mi teléfono y venderme de alguna manera tu producto. Aquí hay muchos trucos y es un poco complejo porque todo esto desgrava, o sea, la cooperación desgrava hasta cierto punto. Si es pasado unas cantidades ya importantes, no desgrava tanto o va desgravando un porcentaje menor. Pero si no, las donaciones pequeñas desgravan a un 80%. Esto es para fomentar, y me parece bien que alguien, una familia, pueda donar ahora un dinero a Ucrania, por ejemplo, y luego te desgraven un 80% de lo que has donado, ¿no? Pero claro, lo que se intenta evitar es que grandes capitales utilicen estas donaciones también de alguna manera para recuperar ese dinero o para lavarlo, que sería incluso peor. Entonces sí, de alguna manera, como todo en esta vida, hay intereses por detrás que también provocan que la ayuda no sea tan eficiente, sobre todo a nivel internacional. Por eso los pequeños proyectos que trabajan en zonas concretas o por microproyectos, es decir, hay ONGs muy pequeñitos que dicen, pues nuestro microproyecto es que vamos a construir una escuela o una biblioteca en esta aldea de Mali. Y todo está enfocado a eso. No pueden llegar a más, no pueden hacer más, pero eso lo consiguen y a esa gente que está ahí la ayudan. Entonces, a veces es mejor colaborar, quien quiera colaborar, con estos proyectos pequeños que con las grandes, bueno, todas estas grandes ONGs con mucha publicidad, que funcionan mejor en emergencias, como por ejemplo ahora en la guerra de Ucrania, que es un caos ahora mismo la frontera. Entonces a lo mejor una ONG pequeñita no tiene recursos o no sabe dónde va a ir destinada esa ayuda, o se pierde por el camino, o pueden pasar 50.000 cosas, que en este caso la Cruz Roja, que tiene toda la infraestructura para que esa ayuda llegue. Entonces depende del momento, o sea, en un momento de estabilidad funcionan mejor desde mi punto de vista, o es mejor colaborar con las pequeñas, y en momentos de emergencia o un desastre natural, tipo lo que pasó en Haití, donde Médicos Sin Fronteras gestionaba prácticamente todo, porque eran los que estaban sobre el terreno. Entonces, bueno, depende. La verdad es que es un poco complejo, y incluso para mí, que estudia un poco el tema, y lo que he pretendido también es hacerlo, pues eso, divulgativo para que se entienda y se vea cómo funciona. Haces mucho hincapié en el libro en la cuestión de los microproyectos y pones muchos ejemplos. La verdad es que es un tema que para mí era absolutamente, vamos, no absolutamente desconocido, porque alguna vez pues sale algo en medios y lees alguna noticia, pero a mí no sabría cómo colaborar con ese tipo. Bueno, ahora ya sí, porque das muchos datos también de nombres y de contactos y es más sencillo, pero en esta vorágine de información en la que vivimos, que parece que tienes acceso a saber de todo con un clic, y sin embargo lo que genera es todo lo contrario, más que un conocimiento profundo y exhaustivo, es no saber de nada y que te suene todo así vagamente. Eso creo que era también una pregunta que quería hacerte, si crees que ese exceso de información, de datos, a veces contradictorios, erróneos, va en detrimento de que las personas normales y corrientes como somos nosotros nos involucremos de alguna manera en ayudar y apoyar estos tipos de proyectos, que siempre se oye dónde quedará el dinero, si será eficiente, si habrá corrupción, si no se estarán enriqueciendo cuatro, porque muchas veces das dinero, pero sí, ahora ves a Cruz Roja en la frontera de Ucrania y ves que hay un algo, pero das dinero a un microproyecto y a veces no. Bueno, tú cuentas que la manera en que ellos te informan de lo que se hace, y es verdad que con internet se facilita, pero muchas veces esa comunicación se pierde y al usuario, a la persona común y corriente, pierde el hilo y le desanima un poco a colaborar con estas cosas. Sí, es que el tema es complejo. O sea, la cooperación internacional, bueno, implica muchos aspectos y muchos terrenos, y es un tema complejo. Yo no sabía nada tampoco. O sea, yo
totalmente neófito en este tema y por circunstancias de la vida, por una casualidad, como bien dice, porque empecé a coordinar un proyecto de donación de libros en la biblioteca para la que trabajo, porque me llegaban muchísimos libros en buen estado, no sabía qué hacer con ellos, y eso me fue llevando poco a poco a conocer gente que se dedicaba a la cooperación internacional. Se me ofreció un proyecto para llevar yo en Etiopía, que tendría que haber sido en el verano del 2020, pero llegó la pandemia, nunca se hizo. Ahora hay guerra en Etiopía, tampoco se puede hacer, no se puede entrar, es un riesgo. La propia esta organización concreta dice que no venga nadie. Entonces, bueno, me fui a la India también un poco a hacer un curso de cooperación internacional y verlo sobre el terreno, y me fascinó, porque ya te digo que lleva, bueno, implica geopolítica, historia, economía, entonces, es muy interesante para estudiarlo como tal. Pero me fascinó, pero también me parecía muy complejo y que era difícil exponerlo todo de alguna manera. Entonces, es normal que haya ese desconocimiento. Tampoco bueno, quizá a nivel institucional no se toman el tiempo, el interés de explicarlo detalladamente, y sí en hacer ese marketing de los ODS con el circulito de colores, que luego se lo pone todo el mundo de avatar en Twitter y en las redes sociales y vende muy bien. Hay un ministerio de Agenda 2030, ahora es Enrique Santiago me parece, pero anteriormente era Pablo Iglesias. Bien, está ahí, existe, pero efectivamente no sabemos mucho de él, de su funcionamiento interno. Entonces es difícil explicarlo y entenderlo todo, pero bueno, a grandes rasgos se exigen para las ayudas unos índices de transparencia, precisamente por lo que estás diciendo de la corrupción en ciertos países. Es decir, si tú vas a ayudar a Níger o a Burkina Faso, por poner ejemplos de países con un PIB bastante bajo, no sabes si el dinero es institucional, cómo va a llegar y de qué manera va a llegar. Por eso digo que al final, desde mi punto de vista, es mejor trabajarlo de lo pequeño, de lo concreto, a lo más grande, para que de alguna manera vayas ayudando a zonas concretas, comunidades concretas, y que esas zonas puedan ir saliendo por sí mismas. Y poco a poco, al final, si se produce una pequeña estabilidad o un conato de bonanza en esas zonas, se puede ir extendiendo poco a poco. Pues para esto es mejor a lo mejor utilizar una economía social con cooperativas y con una economía en la que no se busque el lucro directamente, que al final el terrateniente de la zona que esté buscando un beneficio económico y tenga una serie de gente asalariada. Bueno, hay intereses internacionales como el acaparamiento de tierra en connivencia con los gobiernos que se ceden a multinacionales, a grupos de inversión, fondos de inversión, que están quitando de alguna manera la tierra para cosechar y para sobrevivir unos pequeños agricultores de Etiopía. Entonces, bueno, es difícil, o sea, no es fácil arreglar este tema. Pero yo lo que propongo y lo que más me interesaba es que sí era fácil de alguna manera que la gente, por lo menos, y luego ya veríamos cómo se van desarrollando, no se muriera de hambre, porque para eso sí hay recursos, sí hay alimentos para todos. El problema es que están mal distribuidos. Sí, totalmente. Hemos hablado ahora este rato de microproyectos. ¿Podrías contarnos alguno de los microproyectos de los que hablas en el libro, de los que tú hayas participado, que conozcas, también para que podamos saber el tipo de proyectos en los que se puede colaborar y se puede ayudar, y que son realmente eficientes y ejemplo de un desarrollo adecuado y de una inversión adecuada? Pues yo pasé 2 días, por ejemplo, en una aldea cerca de Jaipur, en la India, en el Rajasthan, que es una zona desértica súper seca, que tiene un montón de sequías, en una especie de finca que pertenecía a una asociación local india, gestionada por ellos, aunque tenía, bueno, donaciones y fondos de otras organizaciones más grandes, y también recibían dinero de, bueno, donantes internacionales,
que me pareció increíble. Allí en medio de la nada, son aldeas que, bueno, en algunos casos son como casas perdidas, cada casa tiene como su huerto, cultivan los productos básicos y con eso subsisten, pero si viene una mala cosecha, por la razón que sea, o bueno, pues hay sequía y poca lluvia, lo que sea, a lo mejor esa familia no come y entra en una situación de hambruna. Lo que pasa también es que estas familias tienen muchos hijos, esos hijos, que además es difícil alimentarlos, los ponen a trabajar rápidamente, no tienen educación, no tienen sanidad, entonces al final es un círculo vicioso. ¿Qué hacían en esta especie de aldea? Bueno, pues un autobús recogía a todos los niños de una zona, de un perímetro, iba parando por todas las casas y por todas las aldeas, los recogía y los llevaba a la finca. Y en la finca daban clases por la mañana. Les garantizaban una comida por la mañana, o sea, lo que es la comida, el almuerzo y luego la merienda. Y luego los volvían a llevar por la tarde para casa. De esta manera no había explotación infantil, no había trabajo infantil. Pero es que además muchos de estos niños que aprendían a leer, a escribir, aprendían inglés, si eran brillantes, luego podían ir a estudiar fuera, podían ir a Delhi o incluso internacionalmente. Y esta asociación les financiaba para que pudieran escribir. A lo mejor trabajaban con, qué sé yo, pocos, 75, 80 niños, pero esos niños de esa zona no les faltaba ni comida, ni educación, ni una sanidad básica a través de un dispensario médico. Allí no había cobertura, ni había nada, polvo por todas partes, era súper seco. Nos duchábamos con unas jarras así, había unos cubos, ese cubo era para todos, o sea, si se te caía el agua afuera, vale, pero si podías dejarlo después la que te sobrara, pues mejor. Y se comía siempre lo mismo, que era un guiso así de curry con poca sustancia y arroz para todo. Y ellos luego tenían allí vacas, todo funcionaba tenían vacas, gallinas y bueno, animales de granja, y funcionaba todo con placas solares. Para que os hagáis una idea, los platos no los podías lavar porque no había agua, entonces se metía en una especie de barreño de arena fina, que a mí me dejó alucinado, porque tú metías el plato, lo sacabas, le pasabas un paño y quedaba totalmente limpio. Platos de metal, estoy hablando. Bueno, pues con muy pocos recursos esta gente conseguía que todos estos niños, por ejemplo, no solo no murieran de hambre si venían mal dadas, sino que tuvieran un futuro. De alguna manera podían tenerlo, o podían no tenerlo, pero bueno, estaba la posibilidad, existía esa posibilidad. Y ya te digo, no les faltaba el alimento. Pero esto abarcaba un perímetro. A lo mejor si te vas unos kilómetros más allá, ya no pueden, no tienen recursos. Entonces, un poco lo que yo planteaba era, ¿y si hubiera una de estas asociaciones en cada zona para tener esta ayuda básica? Y luego poco a poco esa gente se iría desarrollando. Porque también, si tú haces a esa gente válida y la haces hábil, ellos mismos se van a poder desarrollar. Pasa un poco con la historia que cuento del niño que domó el viento, que hay una serie de Netflix que cuenta la historia, que está basada en un libro. Es un niño con una dinamo de bicicleta consigue hacer un aerogenerador para mover agua y que haya riego en esa zona. Viene una hambruna y esa familia, bueno, pues tiene ahí una serie de recursos que no tienen las otras. Y este niño luego se va a estudiar a Estados Unidos, cuenta su historia, todo esto. Bueno, pues, ¿qué pasaría si esto no fueran solo excepciones y se diera por todas estas zonas, ¿no? Claro. Sí, vi la serie a raíz del libro y es un caso muy, no sé, muy sorprendente, con algo que nosotros conocemos y tenemos ahí en un garaje olvidado. Ellos cambian su manera de vivir. Pero bueno, la necesidad aguza el fin. Hablabas antes de la caridad cristiana como uno de los gérmenes de toda esta ayuda y cooperación internacional. A mí siempre me ha sorprendido mucho que, al menos a nivel en España, en Europa, los movimientos que se autodenominan más religiosos, más cristianos en este caso, son también los que se autodenominan más liberales o más neoliberales en lo económico, más capitalistas. Entonces se produce una fricción entre lo que es la parte ética o moral y la parte económica y real. Y de alguna manera, no sé por qué
a ver, como son los que manejan el Qatar, los que tienen el poder, suelen ser personas de estas ideologías que se supone que tienen estas creencias, que sin embargo a la izquierda no se le permitiría tanta renuncia ideológica o moral, y a ellos parece que se les permite todo, y me parece que no sé si habría algún tipo de solución en ese sentido por parte de los movimientos religiosos de base o algo, para ser más exigentes con eso, porque es imprescindible que todo el mundo se implique independientemente de lo que piensen y de cómo quieran vivir. No sé si me explico lo que... Sí, lo que pasa es que eso lo vemos desde aquí, desde nuestro punto de vista en Occidente, como por ejemplo Cáritas, que, bueno, la palabra lo dice, ¿no?, que viene de caridad. Sí que la solidaridad está muy ligada a la religión, no solo a la católica, que por supuesto, sí, pero a todas, porque por ejemplo en el Islam es obligatorio también, según el Corán, dar una limosna al que más tiene, al que menos tiene, ¿no? Lo que pasa es que luego sobre el terreno, en zonas complicadas, con muchas necesidades de desarrollo, hay una colaboración. No es, a día de hoy no están como separados, digamos, lo religioso de lo no religioso. Las contrapartes, es decir, una ONG puede estar colaborando con una contraparte, que es la persona que estaría sobre el terreno, que sea un grupo religioso. En muchos casos son laicos, Sí. Pero que le facilite sobre el terreno la entrada a trabajar con, por ejemplo, un colegio donde, bueno, han fundado ellos originalmente, porque llevan ahí una serie de años y tal. Pero esto también ha cambiado mucho, porque, bueno, uno de los episodios más famosos de la solidaridad mundial de Santa Teresa, es Teresa de Calcuta. Sí. Claro, Teresa de Calcuta en la India fundó una leprosería, ¿no? Y de alguna manera hizo su labor, fue una pionera, pero claro, allí la gente iba a morir. O sea, lo que hacían era ayudarles a morir bajo la moral cristiana y que murieran en paz. Claro, esto a día de hoy no tiene ningún sentido, visto con nuestros ojos. Tú les ayudas a vivir, no a morir. Entonces, por eso digo que se ha desarrollado mucho la cooperación internacional, y lo que se busca ya no es eso. Se busca otro tipo de ayuda, sino que desde la base puedan vivir, que no tengan la necesidad de llegar a ese punto de, bueno, yo vengo a ayudaros en vuestro tránsito hacia el otro mundo, pero porque ya no hay nada que hacer, no, hay que ir a hacer algo y hay que poner las bases antes del tiempo. Entonces, bueno, sí, bueno, aquí a lo mejor en Occidente se puede ver así, hacen su labor, y lo que yo conozco, que tampoco tengo mucha experiencia con asociaciones religiosas, pero también históricamente, bueno, pues la religión en Occidente, el catolicismo, la Iglesia católica, pues ha tenido y ha poseído todas las riquezas, y de alguna manera lo que han hecho es dar caridad, que, repito, como dije antes, es dar lo que te sobra, y al final se trata más de compartir que de dar lo que te sobra. Sí, estoy de acuerdo en eso. Otra de las cuestiones que también me llama la atención, bueno, yo tenía un amigo del colegio que vivía en esta calle, además en Santa Teresa, que trabajaba en Suecia en una empresa en los mercados de futuros. Estuvo trabajando muchos años, y él era pues los que detectaban las necesidades de futuro para especular con productos normalmente de primera necesidad. Ahora el chico ya no trabaja en eso, porque pusieron un ordenador que piensa más rápido y con más variables de las que podía hacer él, ¿no? Me gustaría que tenga la sensación de que mucha gente no sabe cómo se estructura o se organiza el sistema capitalista en general. Lo vemos estos días, se reclama al gobierno que baje los impuestos de los carburantes o de la electricidad, pero no se reclama a Iberdrola que baje los precios, que se supone que son los responsables. Reclamamos cosas que son de la administración autonómica al gobierno central, al revés. Eso a nivel de aquí, pero a nivel global, ese tema de los mercados de futuros, de esa especulación internacional de la que no se sabe nada o prácticamente nada, es muy opaco, no hay ningún tipo de transparencia, apenas se informa en los medios. Entiendo que también porque los medios están en manos de
hablo de medios, de los grandes medios, Grandes capitales. están en manos de los grandes capitales, que son a la vez los que participan, los actores principales de esos mercados y de ese tipo de especulación. Entonces, incides mucho en ese tema, sobre todo hacia el comienzo del libro, como para hacer un contexto, y me parece que es uno de los ingredientes más potentes del libro. Sí, porque es una de las causas que se consideran que influyen sobre el hambre mundial. O sea, influye por supuesto los alimentos que están mal distribuidos, influye el derroche, que derrochamos muchísima comida, que bueno, ya se están buscando alternativas también para reutilizarla, incluso supermercados o bares que te la ofertan, Sí. la dejan más barata para no tirarla, no desperdiciar. En Estados Unidos es brutal la cantidad de comida que se desperdicia. Y nosotros, si se caduca esto, incluso bueno, se cambió el tema de las fechas de caducidad de algunos productos para que no se derrochara tanta comida. Influyen las guerras, bueno, hay muchos factores y uno de ellos también es el mercado financiero. Entonces, bueno, lo que ocurre es que sí, en los mercados, en un mercado secundario, el mercado de derivados, pues en los 90, Goldman Sachs consiguió que algunos alimentos, algunos bienes de primera necesidad, pues entraran en este mercado de derivados, ¿no? Entonces, se hacen contratos a futuros con productos de primera necesidad que originalmente se hacían para buscar una estabilidad de precios a la larga, pero ¿qué ocurre? Que como es un producto muy volátil, porque por ejemplo el trigo, pues al final el precio del trigo depende de agentes atmosféricos, ¿no? Que pueden influir en las malas cosechas, catástrofes naturales, entonces es muy variable el precio. ¿Qué ocurre? Que de esta gente que especula con productos de primera necesidad, qué sé yo, 200 mitades de cerdo o trigo o no sé, centeno, de alguna manera, en vez de convertir esos activos en mercancía, lo que hacen es vender los contratos. Creo que solo un 2% de los derivados de estos productos realmente no quedan solo en el papel. Entonces, como normalmente fluctúa y sube, se venden los contratos otra vez y se están constantemente vendiendo y comprando, vendiendo y comprando. Al final esto influye porque lo que ocurre en un mercado como el de Chicago, por ejemplo, pues puede influir en el precio del trigo. ¿Por qué? Pues porque al haber intereses también de alguna manera la carestía esta o la escasez se provoca porque hay intereses muy fuertes. Que el precio del trigo sube un 13% en Estados Unidos, pues puede que no sea súper relevante para la clase media. Pero como el mercado es global, si lo hace en Etiopía, puede ser mortal para la gente de allí. Entonces, sí, esto es otra cosa que influye en el hambre. Puede que no sea la causa principal, pero desde los 90, desde toda la explosión del neoliberalismo económico, el consenso de Washington y que de alguna manera los estados estén un poco trabajando para el capital y no al revés, ha influido en que haya intereses económicos privados que estén influyendo sobre bienes básicos. Ocurre un poco igual con la vivienda, que al fin y al cabo no deja de ser un derecho. También es un bien, no quiere decir que no tengas que pagar por ella, pero claro, si tienes que pagar por la vivienda más de lo que cobras por trabajar, pues no puedes vivir bajo un techo. Entonces, bueno, es un poco la comparación. Y también influye porque el mundo está globalizado. Pues ahora lo vemos con lo que está pasando en Ucrania, que se dice que se va a volver a la economía de bloques. Todo era global, los intereses son para todos, pero después de la caída del muro de Berlín, porque había dos economías totalmente opuestas y distintas, y un pacto de Varsovia que trabajaba un tipo de economía y había una economía neoliberal que trabajaba en la otra parte del muro, etcétera. Bueno, pues ahora parece que se puede volver un poco a esa economía de bloques, ¿no? Con todas las sanciones de Occidente a Rusia, y al final la globalización ha tenido sus cosas buenas, pero también esa avaricia ha tenido efectos colaterales como este. Está claro. Esa interconexión global que es positiva en muchos aspectos, negativa en otros, como bien dices. Por ejemplo,
vivo en Villaralbo, en un pueblo, y los agricultores del pueblo, cuando van a pedir el crédito para comprar las semillas o comprar maquinaria o lo que sea, ya les dicen directamente lo que tienen que plantar ese año, ¿no? Esos ya están dentro de esa rueda de mercados de mercados de futuros. Es la Caja España, como se llame ahora, Unicaja, que le dice: usted tiene que plantar trigo este año porque la previsión es que suba un no sé cuánto por ciento el año que viene. Entonces están para llenar graneros, pero que la mercancía está ahí, a veces ni siquiera se recoge porque el porcentaje de repente un mercado se desploma. Es un mundo muy complejo y muy confuso. También las semillas, ahora que lo dices, que están en manos de grandes multinacionales. Sí. Monsanto es una de ellas, que cotiza en bolsa, por ejemplo. Sí. El problema es que si tú compras semillas de Monsanto, no las puedes reutilizar, y si lo haces te sancionan. Entonces en muchos países de África siempre se han reutilizado. El hecho de no poder reutilizarlas y tener que volver a pagar por la patente otra vez, pues también es otra causa que ha influido muchísimo. Sí, claro, eso pasa aquí, pero claro, el nivel de necesidad es diferente. Claro. Antes el abuelo que tenía un huerto reutilizaba sus semillas constantemente, no compraba nunca. Y ahora sí. Por eso digo que hay como las dos partes. O sea, aquí pasa, puede parecerte injusto, puede influir en la economía de las familias, pero no puede que no tenga unas causas que acaben en una hambruna o en mortalidad. Pero es que en otras partes del mundo es mortal de necesidad. Sí, totalmente. Sí, había yo también anotado alguna idea en torno a la guerra esta de Ucrania y Rusia, de cómo afecta. Bueno, estamos viendo que en un mes o un mes no, menos de 2 semanas ha habido 2 millones de desplazados. También hablas en tu libro que una de las grandes preocupaciones de Occidente es el control migratorio para poder mantener nuestro estatus de vida, nuestros privilegios, y sin embargo no se hace nada por atenuar esa migración, que a veces es forzada, porque evidentemente si estás en riesgo de morir de hambre, pues tienes que huir a un sitio donde puedas desarrollarte, aunque solo sea para comer. Entonces, ¿de qué manera es un poco paradójico, ¿no? Nos preocupa mucho que vengan los africanos y nos invadan, y bueno, las noticias que se leen a veces son muy catastróficas, pero no se aplican políticas ni inversiones, ni se respetan los acuerdos de la inversión en desarrollo. Decías que solo con el gobierno de Zapatero y durante un periodo breve se llegó al 0,7%, que en cuanto Bruselas dijo que había que recortar, una de las primeras partidas que se recortaron fue esa. Y otra cultura. Y otra cultura. Sí, bueno, la educación, sanidad y tal, pero bueno, sí. Entonces, esas paradojas, al final todo funciona en base a paradojas que al final benefician siempre a los mismos y repercute el peso también en los mismos. ¿De qué manera es que no sé muy bien qué preguntar? Bueno, es que volvemos a lo mismo, es que la globalización implica esto, es decir, hay una descompensación tal entre una parte del mundo y la otra, que si hay una guerra en esta parte del mundo, o ni siquiera sin haber una guerra, porque hay hambrunas, porque las condiciones de vida son insoportables o insalubres en otra parte, la gente va a huir porque le va la vida en ello y va a buscar una vida mejor, que en muchos casos es mucho peor. Es una aventura que no tiene retorno en la parte del mundo donde la gente vive bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, claro, por ejemplo, la Unión Europea no lo ha sabido gestionar bien. De alguna manera no ha hecho unas leyes o un plan detallado en el que cómo podemos solucionar este problema. Hay unas leyes internacionales por el tema de refugiados, que es lo que está pasando ahora, que, bueno, tienen derecho a la acogida. Pero claro, luego están las leyes de cada país, que también entran en conflicto con esto, incluso dentro de Europa tienes las leyes europeas, pero luego cada país lo puede gestionar de una manera o puede admitir menos gente. Entonces, bueno, es un poco una imagen o una metáfora de todo lo que estamos hablando ahora mismo, que es la desigualdad. A partir de ahí es un poco de lo que se trata. Si tú tienes 100 y el otro tiene 1, a lo mejor tú con
con 25 te apañas y vives perfectamente y el otro puede tener 7, ¿no? Entonces, esto aplicado a todos los aspectos de la vida y sobre todo socioeconómicos. Sí, estoy de acuerdo. Había yo también anotado por aquí temas de, bueno, es que estamos hablando todo el rato de la desigualdad que dices. Había intentado yo también, que estamos muy preocupados estas últimas semanas por el tema energético aquí en Occidente, en España, en Alemania mucho más, por lo que parece, y estaba intentando establecer algunos paralelismos con el tema del hambre, de las ideas de tu libro, leyendo prensa estos días, y bueno, creo que falta voluntad política, por supuesto, pero voluntad también social. Al final nos preocupamos demasiado por nosotros mismos y no pensamos muchas veces más allá. Entonces también es difícil que nuestros políticos o las instituciones en las que formamos parte asuman ciertos compromisos con las inversiones en otros países para los desfavorecidos, cuando nosotros tampoco no las exigimos, porque nos preocupamos de estar nosotros bien. Y lo que tú has dicho ahora, si tenemos 100, pues ¿para qué le voy a dar 2 a otros si puedo tener 100, ¿no? ¿Tú crees que hay motivos para la esperanza de pensar en positivo y ves alguna solución, más allá de las soluciones que planteas en el libro que has comentado al principio, que estaría bien también que nos dijeras algunas de las ideas? ¿Tú eres optimista de cara al futuro? Yo creo que solo hay esperanza cuando hay emergencia, o sea, solo somos solidarios en la desgracia. En ese momento la gente sí que da lo mejor de sí mismo, ayuda, lo estamos viendo ahora, lo hemos visto en la pandemia, lo ves cuando ha habido, yo que sé, cualquier tipo de desgracia o tragedia en España, desde atentados terroristas hasta accidentes como el del tren del AVE en Santiago de Compostela. La gente, cuando va a ayudar, ayuda y se vuelca, y si tiene que hacer cola para donar sangre, lo hace. En ese sentido, yo creo que la mayoría somos humanos y nos toca, y intentamos aportar lo mejor de nosotros. Pero en cuanto hay otra estabilidad social y económica, nos olvidamos por completo. Entonces, yo creo que un poco al final la lectura de todo esto es que no le vas a exigir nada a quien tiene grandes intereses en ello, porque no va a hacer nada. La cuestión es que este tema es un gran desconocido para todos. Si no lo sabemos nosotros, no lo podemos exigir. Es algo que está un poco en el individuo, y del individuo pasa al colectivo de la sociedad, y a partir de ahí es donde tiene que estar la pujanza y el empuje. ¿Que tiene solución? Yo veo muy poca, pero repito, lo veo en la emergencia nuestra, en tanto en cuanto nos toque a nosotros. Y cada vez, con la pandemia, con la guerra que se ha desatado ahora a las puertas de Europa y con la que nadie contaba, la gente empieza a pensar un poco más en que, bueno, es que la víctima también podría ser yo, o las víctimas están a mis puertas. La pandemia, las víctimas hemos sido nosotros también, de alguna manera. Entonces, eso sí te hace pensar y te puede cambiar un poco la visión y la mentalidad. Entonces, tiene que pasar algo gordo, como está pasando ahora, cuya escalada podría ir a más, para que realmente algo cambie. Aún así, me parece que es un círculo, es un bucle. Volveríamos otra vez en algún momento a decir, bueno, ahora nosotros estamos muy bien, nos quedamos aquí, no me voy a involucrar en nada, no me voy a preocupar por mejorar las condiciones de este o el otro, porque yo estoy aquí en mi casa muy calentito. Sí, todo eso es real. Yo lo veo así, ¿no? Yo lo estoy viviendo, eso es la pura realidad. sí. Pero cuando te toca a ti o a alguien que conoces o a alguien cercano, es cuando de alguna manera te implicas. Y a veces ni siquiera. bueno, claro, generalizar aquí es difícil. No quería interrumpir. No, es que me están oliendo muchas cosas que estáis diciendo, y bueno, ya que me he metido, pues bueno, yo creo que miramos. Nosotros al final somos una comunidad muy pequeñita, Zamora, aquí nos conocemos más o menos todos y tal, y Etiopía, no sé cuánto, la India, no sé qué, no sé cuánto.
y nuestro vecino y nuestro igual. Realmente nos pasa dos cosas, les voy a contar la razón. Primero que parece que como si quisiéramos que algo que sea lejano, que no, si es una escuela en la India, pues para allá, que está para allá y a lo mejor damos un poco de hincapié. Y luego por otra cosa es que nos estamos relajando pensando que como ya existe Cruz Roja y existe Cáritas, pues parece que como ya ellos son los que lo organizan y ellos son los que, como tradicionalmente tal, como que nos despreocupamos absolutamente. Hace 2 años, cuando empezó el tema de la pandemia, pues yo soy jubilado y cuando, bueno, por una serie de razones, cuando llegó la pandemia, pues te pones allí todo el día con el ordenador y empiezas a ver, y empiezas a ver, y empiezas a ver colas, las colas del hambre que se llaman. Y bueno, pues rápidamente me puse en contacto aquí en Zamora, pues con las fuerzas vivas, Junta, Ayuntamiento, Diputación, no sé qué, y nadie quiso saber absolutamente nada. Y cuando digo nada, yo le planteaba, coño, algo tenemos que hacer. Yo tenía cierta experiencia y algo tenemos que hacer. Nadie quiso saber absolutamente nada. La Junta decía, si yo los comedores sociales los tengo cerrados. Los tienen cerrados, claro, porque son funcionarios y se han marchado para casa, pero ¿y quién? Antes iban allí la gente a comer y ahora ¿cómo comen? Llegábamos al ayuntamiento y decía, bueno, para eso están los CEAS y tal, y bueno, pues le damos una ayuda económica y que no se trata de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, decidí, con otra serie de gente involuntaria, voy a personificar, pero es que viene muy al hilo para aquí. Sí, sí. Y monté la Cocina Solidaria de Zamora, que no sé si alguien ha oído hablar de ello, porque no es algo que difundamos y tal. Y bueno, pues yo soy más o menos el de la gestión y tal, con los voluntarios. Pusimos en marcha, llevamos 2 años, nunca nadie nos ha llamado para nada. Nunca. Nunca. Si vino el obispo un día a ver qué estábamos haciendo, algún concejal ha venido hoy, qué no lo estáis haciendo y demás, pero nunca. Diariamente se están dando de comer ahora mismo 151 personas. Gente de exclusión total. Ganan menos de 450 euros, no tienen casa en propiedad, que además tienen que pagar el alquiler, la luz, etcétera, etcétera, y se cruzan con Cáritas, Cruz Rojas y tal, o sea, de ahí para abajo. Bueno, seguimos y mandamos a Ucrania, bendito de Dios, que estará muy bien recibido, mandamos a Liberia, mandamos no sé qué. Yo llevo 2 años y nunca ha venido nadie a decir, ¿qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? Como mucho algún amigo ha dicho, oye, si quieres te ayuda a repartiros y tal, no sé cuánto. O sea, cuando yo por extrema necesidad he tenido que ir a alguna empresa, sí, cierto es que los alimentos pues más o menos los voy consiguiendo y demás. Me metí además en una OAT a través de los alimentos de Europa, he conseguido, me dan alimentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando ibas a un industrial que conocías y le decías, mira, a ver, que somos, me decías, un grupo, el certificado para desgravación y tal, no sé qué. Yo ya doy a Cáritas. Yo ya tengo la Cruz Roja, que ya me mete una cuota, no sé qué, no sé cuánto. Somos, no sé qué apelativo decir, para insultarnos a nosotros mismos. O sea, tenemos una venda en los ojos, y yo me parece estupendo todo lo que se haga y más, pero estamos absolutamente despreocupados. Si es algo que queremos, a ver si en la India, y le he dado 50 euros para que vaya. No miramos a nuestro vecino, no miramos lo que tenemos, no miramos las necesidades de nuestro vecino. Si me permite, es verdad, y me alegro que lo mencione, porque es un tema que no hemos tocado, pero sí se menciona en el libro, que es... Yo voy a comprar el libro y lo voy a leer. No, es porque me refiero a que es... o sea, sí se habla de las colas del hambre durante la pandemia, se menciona también un proyecto similar al que me está contando, de unos ganaderos... Bueno, lo que me estás contando, de unos ganaderos que, bueno, yo me enteré por internet,
que se hizo también en España, solidario, algo muy parecido a esto. Y creo que también el Banco de Alimentos, que también hace su labor. Las parroquias, yo en mi barrio donde vivo, en Madrid, también cada vez las colas del hambre eran más grandes. Y es verdad que nos hemos centrado un poco en algo internacional, pero que al final esto pasa aquí también. Lo que sí es verdad es que también, de alguna manera, volviendo al tema de la inseguridad alimentaria extrema, aquí tenemos estos recursos. Pueden ser institucionales, pueden ser privados, pueden ser sociales, pero de alguna manera existen. Puede haber un comedor y esto no implica que no haya gente que no pase hambre aquí, en nuestra casa. Gente que a lo mejor hace 2 días tenía nuestro estatus en el sentido de que pertenecía a la clase media, no le faltaba la comida, a lo mejor no llegaba a fin de mes. Y esto está pasando. Lo que pasa es que comparado con el hambre extrema de la que estamos hablando, en el que no hay ningún recurso, absolutamente ninguno, ningún comedor social, ningún proyecto solidario, y si no viene una organización foránea de fuera y se planta ahí, esa gente no va a comer de ninguna manera. Esto no quiere decir que haya clase, o sea, no es más hambriento este que el otro. Yo soy de los que digo que sí, pero vamos a ver, para que llegue 1 euro a Albania o a yo que sé, a Libia, para que llegue 1 euro a Libia, el esfuerzo económico que se tiene que hacer para que llegue 1 euro allí es de 5 euros más el euro que llega, que son 6 euros. Mientras que en la puertita de casa ese euro es ese euro, y no hay absolutamente ningún recurso más que poner. Entonces, a mí, en lo que me duele, digo, pues estamos tratando, pues a lo mejor siempre pensamos que el gobierno nos va a solucionar, el Estado nos va a no sé cuánto, no sé qué, y es todo mentira. Como Zamora no ayuda a los zamoranos, nadie viene a ayudar. Digo Zamora porque es lo que nos toca, porque tal. Pero sobre todo lo que yo siempre veía, y es un poco cuando oyes y joder, yo estoy hipersensibilizado con estas cosas y tal, y digo, joder, los recursos que se necesitan para que llegue en ese punto que realmente se necesita, y vaya que se necesita, es tan tremendamente costoso por todo, por la tramitación, por el transporte, por no sé qué, por lo que se pierde por el camino y demás, que es una manzana. Y una manzana es una manzana, y yo la cojo por la mañana y a mediodía la tengo en la mesa, y no se pierde una manzana. Entonces a lo mejor no sí, es un poco lo que habla él. Y decir, coño, a lo mejor tenemos que mirar a nuestros vecinos, a lo mejor tenemos que mirar un poquito lo más cercano, no pensar que parece que no va con nosotros, que no lo resuelve. Yo diría, si me lo permites, tenemos que mirar. Da igual que sea este vecino, que son seres humanos, valen lo mismo, su vida vale exactamente lo mismo, y me da igual que estén en Zamora, que estén en Madrid o que estén en África. La cuestión, que es por lo que has intervenido, que es lo que decía él, es si hay esperanza. Yo he dicho, la hay en estos momentos, bueno, de extrema necesidad, pero de manera individual. O sea, es un poco lo que dices tú. No lo hay de manera colectiva, como especie humana. No, es lo que le decía a él. Volviendo a lo mismo, en cuanto hay estabilidad, en cuanto hay otra vez es decir, que nosotros estamos muy calentitos, nos olvidamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y entonces pero parece que nos pegamos y como ya compramos unas postales en Navidad que son de Médicos Sin Fronteras. Claro, ahí entra el tema del merchandising y todo. ¿Sabes la dignidad de las personas? El que en Zamora no hay colas, porque hemos hecho de una manera para que la dignidad de las personas no se vea, no existe, sino que hay una serie de voluntarios y demás. Pero parece que nos quedamos muy a gusto. Compramos una postal de no sé quién y ya parece que no sé cuánto. Y no es así, hay que mirar concéntricamente lo que está alrededor y luego extenderemos hasta donde lleguemos, porque los recursos hay que repartirlos. Vive Dios que sí, sobre todo y tal, pero yo siempre digo, el esfuerzo que cuesta llegar a esos sitios para montar y tal, ya no digo de personas y de voluntariado y tal, sino económicamente, porque yo conozco bastante y vamos, sé lo que cuesta el gasoil, la estancia, la comida, los viajes, el avión, la contabilidad, no sé qué, no sé cuánto.
Totalmente, la cuestión es que puede haber gente que ayude aquí, puede haber gente que ayude Sí, allí, sí, al final sí, eso sí. depende de todos un Pero poco aquí parece individualmente. que no lo resuelva el Estado. Sí, Tenemos sí. esa imagen. Vamos a ver si tal, porque lo de aquí como lo resuelve poniendo Cáritas, como ya existe Cáritas, coño, Cáritas se nutre del esfuerzo de cada uno. No es cuestión de poner ahí el 3% de la declaración de la renta, también hay que hacer un poquito más. Y hay que acercarse y decir en qué puedo ayudar, o montar talleres, o montar... Bueno, hay 50.000 cosas que se pueden hacer, sobre todo concéntricamente Sí, sí, sí. en una espiral hacia el exterior, pero vamos. Pero que a mí me duele muchas veces eso, y parece que miramos en la lejanía. Algo, cualquier cosa, pues aprovechad ahora.